Señal directa. Hacemos enlace vía Skype con el doctor Armando Zacarías Castillo y su interesante comentario de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Muchas gracias. Con un cálido saludo para ustedes y para la amable audiencia de esta emisión. Quisiera comentar algunas reflexiones sobre las enseñanzas que tuvimos en las elecciones del Estado de México el año pasado y cómo se ve el panorama para este año. El esquema de votaciones para la presidencia de la República se presenta por vez primera en nuestro país como un enfrentamiento entre coaliciones. Y esta novedad modifica el panorama para quienes hemos seguido los procesos electorales pasados, a diferencia de quienes tienen por vez primera el escenario de la nueva geografía electoral. Señalan los diccionarios que el concepto de coalición usado en el ámbito político y en el militar designa uniones o alianzas entre varias partes que comparten un interés u objetivo similar, a pesar de que ideológicamente no sean idénticas. En muchos casos, las alianzas o las coaliciones son la única forma en que estas partes pueden tener para vencer o para organizarse, ya que de otro modo los esfuerzos separados pueden ser en vano ante un competidor mayor o más poderoso. La experiencia que se tuvo en los procesos electorales del año pasado en Coahuila y particularmente en el Estado de México plantearon las urgencias entre los diferentes actores del proceso electoral para idear las estrategias de confrontación en la elección de este año 2018. En el caso del Estado de México, se registró la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social con Alfredo del Mazo del PRI como candidata. Morena llevó a la maestra Delfina Gómez como candidata. Juan Manuel Cepeda Hernández fue el candidato del PRD, Josefina Vázquez Mota, si ustedes lo recuerdan, por el PAN, y hubo una candidatura independiente en la persona de Teresa Castel de Oro Palacios. La denominada izquierda llegó dividida en tres, al menos en ese proceso. El esquema de control que el gobierno de ese estado planteó dejó en claro que la operación general de la elección requería alianzas estratégicas de mayor peso en el procesamiento antes, durante y después de la elección. El Tribunal Electoral del Estado de México recibió 130 juicios de impugnación que se dispersaron por la gran diversidad de entidades que los presentaron. Se trató de un proceso con una intervención diferente en los mecanismos de control de aquellos que tradicionalmente se habían conocido en procesos electorales anteriores. Por primera vez en las elecciones, el peso de cada una de sus demarcaciones territoriales orientaba el sentido del voto en líneas muy diversas sin que hubiera el pretendido control efectivo de esas elecciones. En ese sentido, el peso de los partidos y de los candidatos marcó ciertas tendencias del voto en relación con la mayor o menor presencia de los institutos políticos, generando hegemonías o equilibrios que no se habían requerido en otras elecciones. Armando Luna Franco señalaba que era importante revisar la estructura electoral, el mapa municipal que expone una faceta de la maquinaria electoral que se complementa con las aportaciones de las diputaciones federales y locales. Los diputados federales de mayoría relativa sirven de vínculo entre los poderes locales y federales, así como la cara inmediata de la ciudadanía. Por ello, también funcionan como operadores electorales en sus distritos a nivel local es similar. Tomando en cuenta ese proceso y algunas líneas de aprendizaje de ese llamado laboratorio electoral del Estado de México, podemos encontrar escenarios de interés para el territorio nacional en el 2018, porque la distribución de los territorios adquiere una prioritaria relevancia y esa distribución tiene como base los ejes de influencia y operación que los diferentes partidos han mantenido en amplias zonas del país. El peso de la influencia regional dejó en claro la necesidad de reestructurar el mecanismo de presentación de la oferta electoral, recordando nuevamente cómo quedaron las votaciones en ese proceso.
quedó de la manera siguiente. Alfredo del Mazo del PRI tuvo el 33% de votaciones. Delfina Gómez de Morena tuvo el 30.91%, Juan Cepeda del PRD tuvo el 17.89% y Josefina Vázquez Mota alcanzó solo el 11.28%. En la elección del Estado de México participó casi el 54% de las personas inscritas en la lista nominal, de acuerdo con el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral Mexiquense, que registró ese porcentaje de índice de participantes. Es decir, que de los 11.3 millones de electores registrados en la entidad, solo habrían votado 6.1 millones, es decir, poco más de la mitad. Los equilibrios se ven bastante precarios y los índices de gobernabilidad bastante reducidos en los márgenes respecto de los electores que no votaron por la opción ganadora. Si el triunfo de Del Mazo en esa elección representó poco más de 2 millones de votantes a su favor, también es de observar que más de 3.600.000 electores no lo hicieron por él. Regresando al proceso electoral federal de este año, un factor de análisis en la distribución de los espacios de influencia de los partidos, solamente en su perspectiva de indicativos generales, lo constituyen las encuestas hasta este momento que han medido el ánimo electoral. Este año Consulta Mitofsky abrió la ronda de encuestas de 2018 colocando a López Obrador a la cabeza con 23.6% de las preferencias. 3 puntos abajo estaba Anaya con 20.4% y en tercero José Antonio Meade con 18.2%. En el caso de la encuesta de parametría realizada entre el 25 de enero y el 2 de febrero, el tabasqueño tiene una ventaja de 11 puntos al tener 34% de las preferencias respecto de su competidor más cercano, Ricardo Anaya, que es el avanzado de la coalición por México al frente, quien tiene 23%. En tercer lugar se ubica el precandidato de la Alianza Todos por México, PRI, Partido Verde Ecologista Panal, José Antonio Meade, con el 19%. Por su parte, en la encuesta del Financiero, López Obrador se ubica al frente con 38%. Igualmente 11 puntos arriba de Anaya, que está en segundo lugar con 26%, y 16% de José Antonio Meade cuenta con el 22%. Este ejercicio se realiza el 20 y 31 de enero. Al margen de la contundencia que pueda tener la emisión de votos durante la jornada del 1 de julio, un aspecto sobresale. Si asumimos la cifra más optimista de intención de voto para López Obrador, que representa el 38% de simpatizantes, no es de desdeñar el hecho de que un 59% no lo hará por él. Un 59% distribuido entre las demás coaliciones y 2 candidatos independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, que están medidos en esas encuestas y que representan entre los dos el 10% de simpatías. En esas encuestas no está marcada la presencia de Armando Ríos Peters. ¿Qué resistencia tendrán las coaliciones para sostenerse como tales después de la jornada electoral del 1 de julio? La geografía de las influencias de los partidos se mantendrá más allá del proceso y qué efectos generará en el establecimiento de las tendencias de administración. La constante migración no hacia Estados Unidos, sino de algunos partidos a otros, y casi como la migración mexicana hacia el país vecino del norte, los colores de partidos de salida son diversos, pero los de llegada se reducen de manera considerable. Bajo esta perspectiva, ¿cuál será la forma en que se dibuje la oferta de la gestión política a partir de la próxima e inminente administración? De esta forma, los eventos mediáticos que hemos conocido recientemente tendrán algún efecto electoral. Así, los adeudos de transparencia de la administración federal en casos emblemáticos como Ayotzinapa, Casa Blanca, la Casa de Malinalco, la estafa mayor o el caso Odebrecht, los gasolinazos, entre otros. O por otra parte, la triangulación en el enriquecimiento súbito y lavado de dinero que persigue al candidato del PAN en coalición, podrán tener un efecto en las preferencias electorales. Sin embargo, la proporción de distribución del voto hace que la mayoría ganadora no representará la mayoría absoluta de gobernados, y eso constituye un elemento considerable de análisis en las próximas elecciones. De esta manera, Josefina y José Ángel, agradezco mucho el favor de su atención y aprovecho para reiterar un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara y les deseo a ustedes unas muy cálidas y buenas tardes.
Y nosotros, por nuestra parte, como siempre, agradecidos, doctor. Le escuchamos, le vemos y le escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Es el doctor Armando Zacarías Castillo con su colaboración de hoy.